Muy buenas noches, queridos, estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra segunda sesión de clase al curso gratuito de Psicología Clínica. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra segunda sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que esta semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que contamos con los cursos gratuitos en convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo. Contamos con los cursos de ofimática, básico, intermedio, avanzado, inglés A1 y A2, quechua básico A1 y A2. Estamos iniciando 17, 18 y 21 de este mes. Por favor, aprovechen, es un curso completo. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el doctor Marco Luis Aguilar. Recuerde que es nuestra segunda sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 6 a 7:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra segunda sesión de clase, proceso de evaluación clínica, trastornos de personalidad. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al final del curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Psicología Clínica a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas para que usted pueda tramitar su certificado. Tiene que tener una nota igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase. Para empezar nuestra segunda sesión y nuestra noche, nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amén. Amén a todos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase. Muy buenas noches, Angie. ¿Cómo estás? Muy bien, le daremos pase al doctor Marco para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, doctor Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas noches con todos. Voy a compartir entonces la sesión de hoy. ¿Sí se me escucha bien? Buenas noches. Gracias, Angie. Buenas noches, Alba. Bueno, vamos a ver nuestra sesión número 2 del curso de Psicología Clínica. Vamos a ver el proceso de evaluación clínica y los trastornos de personalidad. Como había dicho, desde la primera sesión, el día lunes, para las personas pues que se conectaron a la primera sesión, hablamos de las funciones del psicólogo clínico, el proceso de evaluación clínica, de diagnóstico, de intervención, de prevención. Y había dicho que para diagnosticar a una persona con un trastorno o con alguna patología mental, ¿no? Dentro del mundo de la salud mental, se tiene que pasar por todo un proceso de evaluación clínica. No es a simple vista nada más. Por el chat me preguntaba, ¿no? Si un niño o si mi hijo, creo que me preguntaba alguien, no le cuesta tomar decisiones. ¿Qué trastorno tiene? No quiere decir que tenga un trastorno. Para que tenga un trastorno, tiene que pasar por una evaluación clínica. Tiene que tener rasgos, síntomas de alguna patología mental, de algún trastorno mental. Porque pues haya un niño que sea muy retraído o que no tenga muchos amigos, quiere decir que tiene un trastorno. De repente es un niño que solamente es tímido, solamente es introvertido, que es un rasgo de personalidad. Entonces no quiere decir que tenga un trastorno, no quiere decir que tenga una patología. Para determinar si tiene un trastorno, si tiene una patología, un síndrome, tiene que pasar una evaluación por un experto, ya sea un psicólogo clínico, un pediatra también, o un psiquiatra infantil, un neurólogo también de repente. ¿Qué abarca todo ese proceso de evaluación clínica? Entrevistas, sobre todo cuando hablamos de infantes, entrevista a los padres de familia, si es de una persona pues adolescente, joven, adulto, entrevistas netamente dirigidas a ese individuo, aplicación de pruebas, aplicación de un examen mental, registros, tu propia observación también, etcétera, etcétera. O sea, es todo un proceso, ¿sí? Por lo menos son unas 2 sesiones para llegar a un buen diagnóstico, para establecer un buen diagnóstico. Ese diagnóstico no quiere decir que la persona tenga una patología o un trastorno. Puede tener otra cosa.
tú en el camino, en toda la información que tú recopilas, de repente determinas que pues la persona no tiene un trastorno, sino que de repente tiene algunos síntomas de depresión, por decirlo, o algunos síntomas de ansiedad, pero que no llega a tener un trastorno de ansiedad social, por decir, o no llega a tener un trastorno depresivo mayor. Son solamente algunos síntomas. Entonces, eso es el perfil psicológico. Si no quiere decir que netamente todas las personas tengan trastorno, o por algún rasgo que tengan, porque no pueden tomar decisiones, porque no tienen muchos amigos, porque no hablan mucho, porque son niños que de repente se aíslan y tal. Entonces, no quiere decir que tengan trastornos, ¿ya? Entonces, eso que quede bien claro, ¿sí? Porque pues hay mucha confusión y por ello es que nos meten en el mismo saco a los psicólogos cuando se habla de salud mental, ¿no? Muchas veces las personas dicen, no, pero otra vez están haciendo negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año, cada vez más, salen nuevos trastornos. No tengan dudas de que ya en unos años van a salir trastornos de manera oficial, se van a clasificar relacionados a la tecnología, al Internet, a la inteligencia artificial y tal. Entonces, hay personas que piensan que todo esto es un negocio, ¿no? Y de hecho, tienen parte de razón, lo es, ¿no? Porque salen un montón de trastornos, vas al médico, te receta, te compras una medicina y tú tienes que ir y comprar tu medicina. Y nos meten en ese saco a todos los psicólogos, ¿no? También, a todos los profesionales de la salud mental. Pero pasa muchas veces que se desconoce los temas de salud mental. Entonces, que quede bien claro que para que sea un trastorno, la persona tiene que cumplir ciertos síntomas, ciertos criterios oficiales. No es a dedo nada más. De repente hay profesionales, pues, malos profesionales, que de repente sí lo hacen. De repente un niño travieso, al toque lo etiquetan con el TDAH. Entonces, personalmente, pues eso no hago, ¿sí? Entonces, esto que quede bien claro, no solamente para el proceso de evaluación clínica, sino para el tema que vamos a tocar más adelante, que son los trastornos de personalidad, donde ahí, pues, creo que la gran mayoría, todos, se van a identificar con algún trastorno, con algún rasgo de personalidad. Van a decir, yo soy este, yo soy el otro, o mi amigo es este, mi familiar es este, mi pareja es este. Pueden parecerse, pueden tener ciertos rasgos de los trastornos de personalidad. Y de hecho yo mismo soy algo obsesivo compulsivo. Tengo ciertos rasgos, porque me gusta mucho el orden, la limpieza, ¿sí? Pero no llego a cumplir todos los criterios diagnósticos para diagnosticar con un trastorno. Entonces, puede ser que más adelante, cuando veamos los 14 trastornos de personalidad que haya, ustedes empiecen, ¿no?, a etiquetar, mi familiar es este, mi amigo es este, o yo mismo soy este. Entonces, puedes tener ciertas características. Se usa mucho la palabrita ciertas características de psicología. ¿Sí? Pero no quiere decir que tengas el trastorno, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el proceso de evaluación clínica. Dice, una evaluación psicológica es un proceso de recogida de información dirigida por un psicólogo especializado. Por medio de diferentes técnicas y herramientas, test, entrevistas, registros, tal, creadas para este fin, anamnesis. La finalidad por la que se realiza el proceso de evaluación psicológica determina las pruebas y el posterior informe, el informe crítico. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles son esas estrategias que tú utilizas dentro del proceso? Entrevistas, anamnesis, registros, escalas, encuestas, pruebas psicológicas. Estas pruebas pueden ser proyectivas o psicométricas. Las proyectivas son donde te hacen dibujar y las psicométricas son cuestionarios. Las más objetivas son las psicométricas. En 3 niveles: personalidad, afectividad y cognición.
Y además se aplican pruebas específicas, ¿no? Hay un montón de pruebas, por decir, para detectar síntomas depresivos, o síntomas ansiosos, o síntomas psicóticos, ¿no? Esas son pruebas específicas. Un examen mental también, la observación directa y expedientes médicos si es que hubieran, ¿no? Para ya tener alguna referencia. Pruebas entonces de personalidad, algunas pruebas, ¿no? 16PF, que es pues para mí el más objetivo que hay. El inventario de Milo, las pruebas proyectivas, también te miden la personalidad, ¿no? Y ahí tenemos un montón. Bajo la lluvia, el test de Duarte, de la familia, figura humana y tal. De afectividad, algunas pruebas, el Baron-Eyes, inventario de motivaciones psicosociales, escalas de afectividad de diferentes tipos, escala de habilidades sociales, etc. A nivel cognitivo, el WIS, que es para niños, el test de Bender también para niños, el WISE, que es para adultos, el Raven, hay versiones para niños y adultos, el Kaufman, el IG2, etc. Algunos nada más que tú puedes utilizar pues dentro de tu proceso, ¿no? O sea, el curso está enfocado, porque es para público en general, está enfocado solamente en informar, ¿no? Si es que hay pues un profesional de psicología o tal, pues que le sirva como una guía el curso, ¿no? Para saber qué test aplicar en diferente área. Entonces vamos a comenzar por algunas partes. La recogida de información es el contacto inicial, clarificar el motivo de la consulta, historia del evaluado y situación actual, generar las hipótesis clínicas, selección de variables y selección de instrumentos, aplicar los instrumentos seleccionados. Desde la llamada telefónica, tú ya te haces una idea de lo que pueda ser ese caso, ¿no? A veces me ha tocado recibir llamadas que me hablan de que a un niño lo han diagnosticado con autismo, por decir, en el colegio, en el centro educativo. ¿No? Mi niño me han dicho que en el colegio es autista, quisiera que usted a verlo, lo trate. Ya es autista, tomo sus datos, ¿no? Y resulta que cuando llega, pues, el niño resulta no ser nada de autista y tener todos los síntomas de un TDAH, por decirlo. Pero ya te haces una idea desde el primer contacto. Procesamiento de la información, análisis de la información obtenida en las entrevistas, corrección e interpretación de los resultados, formulación del diagnóstico, las conclusiones y recomendaciones. En la devolución de la información, aquí ya se entrega el informe final clínico y una discusión del informe, ¿no? Y más que discusión, una explicación del informe para la persona. Se explica también el tratamiento, y cómo va a ser el diseño, la aplicación de la intervención, cuántas sesiones tiene que llevarse a cabo, el enfoque que se va a utilizar y tal. Entonces vamos a comenzar por la entrevista. Dice, es una herramienta muy útil para recopilar datos relevantes a la hora de realizar un diagnóstico psicológico, clínico o neuropsicológico. A partir de dicha información, el terapeuta podrá definir el tipo de tratamiento o terapia que el paciente va a necesitar, además de tomar ciertas decisiones. Así pues, a través de una entrevista clínica se pretende obtener un diagnóstico clínico y conocer al paciente. También crear y mantener una relación cercana, ese vínculo, ¿no? Terapeuta-cliente. ¿Para qué? Para poder comprometerlo, para que siga todo el tratamiento y dar respuesta a sus expectativas. Y es un espacio libre de prejuicio, la entrevista. Desde el primer contacto, es un espacio libre de prejuicios, ¿no? Tipos de entrevista. Hay entrevistas que son estructuradas, de donde el psicólogo ya pues tiene como un modelo que ahorita vamos a compartir, tiene ya todo definido, todas las partes, ¿no? Las preguntas,
los puntos importantes que destacar dentro de la entrevista. Y, o sea, ya tiene guionizada la entrevista. Se caracteriza por incluir preguntas cerradas y focalizadas a la obtención de la información bajo un objeto específico. Hay algunas que son semi-estructuradas, donde se combina preguntas abiertas y cerradas. Esto permite al paciente dar más información sobre todo lo que se le pregunta. Hay entrevistas abiertas, ¿no? Este tipo de entrevistas permite tener una conversación más fluida entre el paciente y el terapeuta, ya que no tiene pues una estructura totalmente rígida y las preguntas son totalmente abiertas. No son solamente cerradas para que la persona te responda con un sí, con un no. Entonces tienes que profundizar un poco más. El paciente decide qué explicar y con ello el terapeuta puede reformular u orientar la entrevista en función de lo que necesites saber. Antes de pasar a la anamnesis, vamos a revisar un formato de entrevista. Yo por lo general sí utilizo una guía, o sea, hago entrevistas semi-estructuradas. Sí tengo una guía, donde están los datos de información, todo. Pero conforme se vaya dando, pues la secuencia, como se vaya dando, pues la interacción, hacia ahí voy guiándome, ¿no? Hacia donde me lleve el individuo, ¿no? Los antecedentes, esto pues es una parte para que la persona, él mismo o ella misma, pues marque, ¿no? Qué síntomas siente. O incluso, pues, tú le vas preguntando y tú mismo puedes ir marcando. El tiempo también es importante, la información familiar. ¿Qué es lo importante de toda la entrevista? Que aparte de pues, tener esta estructura que le vas a preguntar su nombre, ¿no? Algunos datos familiares, escolares, si es que se trata de un niño, ahí tú enfocas la entrevista hacia los padres, ¿no? O sea, es una persona adulta, pues enfocas hacia el tema del historial laboral actualmente, ¿no? Qué problemas tiene y tal. Aparte de eso, que es importante explicar qué es la terapia, explicar qué es la psicoterapia. Un pequeño apartado de unos 10, 15 minutos explicando, eso se llama psicoeducación, explicando qué beneficios tiene la terapia, la psicoterapia. Otro punto importante, definir también el motivo de consulta. Que ¿para qué tú preguntas todo esto? ¿No? ¿Para qué haces todas esas preguntas? Obviamente para tener un registro, sí, para tu base de datos, sí, también. Pero tienes que ir definiendo ya el motivo de consulta. Si haces una entrevista totalmente, pues, estructurada, vas a tener registro. Si la haces serie estructurada, tienes que jugar mucho con tu capacidad de memoria y con tu capacidad de análisis. Y porque, pues, si haces ya pues una entrevista totalmente abierta, ¿no? Nada estructurada, mucho más, ¿no? Siempre tienes que tener algo donde apuntar. ¿Por qué? Porque es bueno siempre definir el motivo de consulta. En el motivo, por decir, tienes que enfocarte en tres aspectos, ¿no? El contexto, el tiempo y en los síntomas. Por decirlo, al final, después de que yo le comparto pues todas las preguntas, al final creo que también hay un pequeño apartado que dice, no, cuéntame una historia feliz ya para terminar la interacción. Divertida, vivida en familia, ¿no? Y me cuentan, ¿no? Al final de todo ello, de todo lo que me han contado, yo al final tengo que sacar esas tres cosas. En mi mente tengo que hacerlo. O si tengo un papel, pues voy apuntándolo. El tiempo, el contexto y los síntomas.
¿no? Al final de todo le digo, ¿no? Carlos, por decirlo, Carlos, entonces entiendo que tú tienes ciertos momentos de tristeza profunda en las noches, de insomnio, que no puedes descansar, te cuesta levantarte, tienes desgano. Al momento de salir de tu casa, pues visualizas solamente cosas negativas y tal, entonces los síntomas. Y entiendo que esto te pasa cuando tienes que llegar a tu centro laboral, el contexto y la situación. Y esto te está sucediendo desde hace 3 semanas, por decirlo. Entonces, ya en 2 líneas, en menos de 30 segundos, te dije, ¿no? Te dije los síntomas, te dije el contexto y te dije el tiempo. Entonces, eso es empatía, porque la persona se siente escuchada, siente que tú no solamente has escrito y lo que te ha respondido mediante las preguntas, sino que en un momento, pues, conversas con él, te cuenta y todo, y al final te siente escuchado o escuchada, ¿no? Entonces se siente la empatía, generas ahí un vínculo. Pues porque pasa muchas veces que pues las personas necesitan ser escuchadas. A veces van a psicólogos solamente para que alguien los escuche. Entonces, de esa forma te enfocas en el motivo de consulta, ¿no? Ahí ya sacaste el motivo. Puedes también aplicar en tu primera entrevista, si es ya con una persona joven, adulta, ¿no? Pues puedes ya aplicar ciertas otras técnicas, por decir, a mí me gusta mucho aplicar el test de Sachs de las frases incompletas, pero no todo el test, sino solamente algunas palabras, ¿no? Algunas preguntas, algunas frases. Por decir, en este ejemplo de Carlos, ¿no? Que él se siente triste, por decir, tiene síntomas depresivos. Entonces, le digo, durante 10 segundos, dime, pues, cómo te has sentido en los últimos días, ¿no? Dime adjetivos, ya sean adjetivos positivos o negativos. Entonces me va a decir, me he sentido triste, ansioso, eh, cansado, ya. Vamos a trabajar con esas tres, ¿no? Entonces le digo, ¿en qué momento te has sentido triste? ¿En qué situación? No solamente en qué momento, sino con quién te has sentido triste. Y así voy jugando con todos. Ansioso, ¿en qué momento te has sentido ansioso? ¿Cuándo te has sentido ansioso? ¿Con quién te has sentido ansioso? Y así voy con todo, ¿no? Entonces, la primera entrevista no es solamente aplicar el cuestionario, sino que haya un momento de interacción que se dé pues de manera oportuna dentro de la sesión y se dé de manera también pues genuina, eh, que no sea algo totalmente mecanizado. Y también explicar que la terapia, sacar el motivo y aplicar alguna prueba, pero ya tú adaptándolo, ¿no? No es que tú le apliques toda la prueba del SACS, ¿no? Y vuelta le leas, ¿no? Le leas todas las frases incompletas y tenga él que responder. No vas jugando, ¿no? Cuando ya dominas algún test, ya vas jugando, ¿no? Entonces, ahí te va, pues, toda tu sesión, ¿no? Toda tu hora. Algunos psicólogos que están más entrenados lo hacen en menos tiempo, ¿no? 45 minutos. Entonces, ese es un modelo de entrevista ya. Ahora, ¿qué son las anamnesis? Que es algo similar a un modelo de entrevista. Las anamnesis es el procedimiento de la exploración del pasado del individuo que se realiza durante la primera toma de contacto a través de la entrevista inicial. Y aquí está la diferencia con la entrevista, con la propia entrevista. Que la anamnesis es una exploración netamente del pasado de la persona, del individuo. Tienes por decir un caso de el caso que comentaba, ¿no?
Me llama una señora y me dice que su niño es autista. En este caso no era autista, sino era TDAH. Pero digamos que es un caso de autismo, ¿no? Entonces su niño tiene ya 6 años y ya tiene problemas notorios al momento de comunicarse, del lenguaje. Tiene un retraso en el lenguaje. Entonces yo le pregunto a la señora, ¿hace cuánto tiempo tiene este problema? Le pregunto, ¿el año pasado tenía este problema? Me dice, sí. Le digo, hace 2 años tenía este problema. Me vuelve a decir, sí. Y así voy. Le digo, ¿cuándo usted recuerda que inició este problema? Me dice, me doy cuenta de los signos, de los síntomas, de estos problemas, de estas señales de alerta que tiene con el lenguaje, que no puede comunicarse bien, a partir de los 2, 3 años. Entonces, ya, es algo ya biológico. El autismo es algo ya genético, biológico. Entonces voy al pasado, voy con mis anamnesis, le pregunto, ¿qué pasó durante el parto? ¿Fue un parto normal? ¿Fue un parto prematuro? De repente el niño nació a los 5 o 6 meses, no cumplió con sus 9 meses. Está comprobado que el cerebro de los niños se desarrolla mejor dentro del útero de la madre. Entonces todo es biológico en la vida, ¿no? Entonces ya está determinado que tenemos que estar 9 meses dentro del útero de nuestra madre. Entonces de repente fue un niño prematuro y está comprobado, ¿no?, que al no desarrollarse las estructuras del cerebro cambian, ¿no?, se alteran. Entonces pudo haber provocado el autismo. Otra pregunta más, para la madre, ¿hubo alguna complicación en el parto? De repente un momento donde no llegó suficiente oxígeno al cerebro del niño. Para ello me sirven mis anamnesis, para conocer el pasado, ¿sí? Porque no es algo, el autismo no es algo ambiental, es algo ya genético, ¿no?, biológico. Tiene algunos determinantes psicosociales, como los que yo te estoy comentando, ¿no? Pudo haber pasado algo en el parto, o de repente me dice, todo ha estado bien en el parto, ¿no? No hubo complicaciones. Le digo, ¿cómo ha sido el embarazo en estos 9 meses? ¿Cómo ha sido el embarazo? De repente la mamá ha consumido sustancias o ha tenido alguna complicación, ¿no?, alguna enfermedad. Me dice, todo ha estado perfecto. Y los familiares, le digo, los familiares, por parte suya o por parte de su esposo, ¿ha habido algún caso de autismo registrado, conocido? Me dicen, no, pero por parte de mi esposo, por decir, tiene un familiar que sufre del síndrome de X frágil, o el síndrome de Rett, por decir, o el Heller, ¿no? Entonces viene de herencia el autismo. Ya para eso me sirve mis anamnesis, conocer el pasado, no solamente enfocarme como en mi modelo de entrevista, en que le preguntaba si ha tenido algún problema laboral o familiar y tal. Sí tenía algo también del pasado, del historial académico y tal, pero la anamnesis sí es netamente que se enfoca en el pasado de la persona, ¿no? Ahí está la diferencia. Dice, con el objetivo de identificar al paciente, averiguar sus dolencias actuales, su historial y aquellas cuestiones ambientales, sociales, psicosociales, familiares y personales más destacables. Y aquí también en el material he compartido diferentes tipos de anamnesis. Anamnesis para adolescentes, niños, adultos. Vamos a ver la de adultos. Ahí en el material ustedes pueden dar una revisada, ¿no?, más detenidamente.
Historial aquí está personal, social, cómo ha sido el desarrollo psicomotor, la relación social, cómo ha sido, la escolaridad, que te averigua todo el pasado en diferentes áreas. Experiencias, dice aquí, durante los estudios primarios, si ha tenido algunas dificultades académicas que recuerde. Experiencias durante los estudios superiores, problemas afectivos en la adolescencia, problemas legales, hábitos, intereses, si ha tenido enfermedades, accidentes, y es todo completo. El historial sexual también. Historial marital, obviamente pues depende de cada persona, ¿no? De repente es una persona que nunca ha tenido pareja de repente. Entonces ahí esas partes obvias, pues. También es bueno conocer cómo es que es la estructura de esa familia, realizar también un genograma, también de eso se encarga, ¿no? El psicólogo, para conocer pues las dinámicas familiares. Un genograma es como una mezcla de un árbol genealógico con un mapa conceptual. Y tienen más cosas, ¿no? Ahí para pues, que ustedes lo puedan revisar más detenidamente. Vamos a pasar ahora al Minimental. Dice, ayer yo no puedo entrar a la clase y me pareció genial. Sí, más adelante le doy mi correo, no se preocupe. El niño sin que tenga autismo, ¿cómo se le puede evaluar o cómo se puede ayudar? El TDAH es un trastorno que está fuera del espectro autista, ya, es un grupo aparte. Son el autismo, el espectro autista, mejor dicho, con el TDAH, ambos pertenecen a los trastornos del neurodesarrollo, pero son dos grupos diferentes. Tendría que pasar, como le digo, un proceso de evaluación clínica. Y de acuerdo a ello se determina si en verdad es TDAH y si es TDAH, qué tipo es, qué predomina en él. Porque en el TDAH existen los tipos mixtos, combinados, y también existe TDAH con predominio de hiperactividad, TDAH con predominio de inatención. Entonces ello tiene que determinarlo. Si tiene hiperactividad, pues parte del tratamiento incluye modificación de conductas, técnicas de relajación, técnicas de atención, y así en el caso donde pues existe el predominio de la inatención. Dice, ¿qué consejo le daría a alguien joven que quiere estudiar psicología? Eh, Creo que no soy el más recomendable para dar consejos. ¿Y sabes por qué? Porque yo nunca pensé estudiar psicología. Sí, o sea, como que no, soy humilde, ¿no? O sea, no me gustaría dar un consejo, porque yo le fui agarrando gusto a la psicología en el camino. O sea, no es que fue mi sueño estudiar psicología, ¿no? Yo quería ser futbolista, ya, y pues terminé siendo psicólogo, pero me gusta, o sea, le he agarrado gusto a la psicología. Eh, a mí, pues, lo que me enamoró de la psicología fue el psicoanálisis. El psicoanálisis es hermoso, ¿no? Pero reconozco pues que no tiene una parte científica, ¿no? Y por eso es que no lo utilizo al momento del tratamiento.
Pero, ¿qué consejo le doy? Que pues tenga, bueno, si puedo dar un consejo, ¿no? Que se va a encontrar con una carrera muy bonita, porque se trabaja pues con seres humanos, con personas, o sea, no estás trabajando con algunas máquinas, no trabajas pues en otros aspectos, ¿no? Y te diría que pues si te toca trabajar con niños, tienes que tener mucha paciencia, sí, mucha paciencia, y sobre todo tu calidad humana, y a nivel, como te digo, esto de prejuicios que existen todavía, tienes que aprender a separarlo, o sea, porque tu espacio tiene que estar libre de prejuicios para realizar un buen tratamiento, ¿no? O sea, a nivel, pues, por decir, ¿no? Yo personalmente estoy en contra de que adopten niños, personas de un mismo sexo, personas homosexuales, ¿no? Que adopten un niño, yo estoy en contra de ello, a nivel personal. Pero a nivel profesional, no me ha tocado todavía, ¿no? Pero a nivel profesional, si es que yo tengo un caso en alguna ocasión de una familia así del mismo sexo y me llevan a consulta al niño y me dicen, mi niño tiene problemas justamente de hiperactividad. Me dicen, no, se distrae mucho, es hiperactivo y tal. Ayúdalo, por favor. Entonces yo me enfoco en el motivo de consulta. Ya me olvido yo de que son personas, una pareja del mismo sexo que está criando al niño. Yo me enfoco en el motivo de consulta. Yo no tengo por qué desviar mi atención hacia otra cosa. No les puedo dar un sermón de por qué han adoptado a un niño siendo personas del mismo sexo y tal. Entonces, ese espacio es libre de prejuicios. Creo que ese sería, pues, dentro de todo un buen consejo, ¿no? Porque eso te enseña, desde el primer ciclo de la carrera te enseña, ¿no? A saber diferenciar tus pensamientos, ideas personales de profesionales, ¿no? Entonces, vamos a continuar, si no, ya no, nos va a ganar la hora, si por favor. Dice, es la prueba de cribado cognitivo más utilizada para evaluar la sospecha de síntomas compatibles con el deterioro cognitivo a nivel de memoria, percepción, atención, lenguaje, espacio y tiempo. El Minimenta seguramente en alguna ocasión alguien pues ya han aplicado. No quiere decir que ustedes sean personas que loquitas o loquitos, no quiere decir eso. Incluso nosotros nos aplicábamos pues en clases, ¿no? Cuando éramos universitarios. Es una prueba interesante que pues te ayuda a conocer el estado mental, las capacidades, sobre todo funciones psicológicas básicas que pueda tener la persona y el estado en el que se encuentra. Es bastante sencillo y es pequeñito, por eso se llama mini, ¿no? Y este es el medimento, ¿no? De una página. Bien sencillo es. Tiene diferentes áreas, ¿no? Te mide pues en orientación, 5 puntos vale esta área. Y consta esta área de hacer algunas preguntas a la persona. ¿En qué año estamos? ¿En qué estación estamos? ¿En qué día? ¿En qué mes? ¿En qué día de la semana? Pueden parecer preguntas simples, pero una persona que tiene un déficit cognitivo o una discapacidad intelectual le va a costar responder. Una persona que tiene pues psicosis, que tiene esquizofrenia y que ha estado pues en una etapa ya de donde se desbordan sus síntomas positivos, le va a costar también responder. Entonces, te responde bien, te das un punto a cada uno. Si no te responde bien, no le das ningún punto. Ahí tienes tus 5 puntos, ¿no? Lo vas anotando en esta. Algunas otras preguntas, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En qué lugar? ¿En qué piso? ¿En qué pueblo? ¿En qué país? Etcétera. Tiene también el área del recuerdo, de la memoria. Por decirle, le pides a la persona que nombre pues estas 3 palabras. Peseta, caballo, manzana.
o balón, bandera, arma, o cualquier otras 3 palabras que tú gustes, ¿no? Que tú quieras. Entonces le pides que la persona repita, ¿no? Que repita peseta, que repita caballo, que repita manzana. Si lo hace, pues le das en este caso su punto por cada palabra que repite, ahí tiene 3 puntos. A nivel de cálculo también tiene, ¿no? Le puedes decir que reste de 3 en 3, desde el número 30, 27, 24, 21, 18. O algunas personas lo hacen desde el 100, reste de 5 en 5, desde el 100, 100, 95, 90, 85, ¿no? Si lo hace bien, pues te vas dando puntos. Y recuerda que hace un ratito le mencioné 3 palabras. ¿Se acuerda de las 3 palabras anteriores? Para estimular su memoria. Entonces, si se acuerda, pues, de peseta, caballo, manzana, le das sus puntos también. Área de lenguaje, mostrarle por decir un lápiz o un objeto y preguntarle qué es esto, o un reloj, o cualquier objeto que tú tengas, pues, a la mano. Pedirle que repita una frase. La frase es esta, ¿no? Ni sí, ni no, ni pero. Entonces, que repita tal cual. A nivel de órdenes, pedirle que siga la orden, coja un papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Si la persona pues dobla el papel con ambas manos, quiere decir que no es una persona que está siguiendo la orden. Entonces pues tú no lo corriges, sino solamente vas dando puntos o no dando puntos. A nivel de lectura, a nivel de escritura, al final pues puedes pedirle también que dibuje 2 pentágonos intersectados. ¿Cuáles son esos pentágonos? Son estos de acá. Estos de acá. No sé si se logra ver. Aquí están esos pentágonos, ¿no? Incluso le puedes mostrar el dibujo. Y tú le dices, realíceme este dibujo, ¿no? Estos pentágonos. Y a pesar de que tú le muestras a la persona cómo es el dibujo, dónde es la intersección, que están unidos, intersectados, hay personas que lo hacen separados, o que justo choquen uno con el otro en un punto, a pesar de que lo ven el dibujo. Entonces tú no corriges, solamente le asignas un puntaje. Y eso es el Minimental, ¿no? Bastante simple, bastante sencillo, ¿no? Y aquí te dan ya los puntajes, 27 puntos o más a nivel total. Por cada área al final vas sumando y sacas un puntaje total. 27 puntos o más, 30 puntos es lo máximo. Es que la persona pues tiene y goza de todas sus facultades, sus capacidades psicológicas básicas. ¿Sí? Es una persona que pues sabe orientarse a nivel de cálculo, de memoria, a nivel de órdenes, de recibir indicaciones, a nivel de escritura. Es una persona que está totalmente bien en todas sus capacidades. Tiene 24 puntos o menos, ya se sospecha cierto trastorno, cierta patología. Obviamente, sospecha quiere decir que esto no es determinante, sino que suma a toda la información que tú vas recopilando de tus entrevistas, de tus anamnesis, de tu propia observación, porque lo vas viendo mientras la persona realice, le das algunas órdenes, siempre tienes que ir viendo cuál es su postura, si se pone muy nervioso, nerviosa, si está distraído, distraída, si puede verte a los ojos. Todo eso suma. ¿Sí?
de 12 a 24 puntos, ya existe un deterioro. Muy posible que pues tenga no muy posible, sino es que puede ya estar dentro de los parámetros de la discapacidad intelectual. Porque como ustedes se han dado cuenta, es un test bastante simple, bastante sencillo. Si lo aplicamos entre nosotros, pues la gran mayoría va a sacar de 27 a 30 puntos, o la gran mayoría va a tener 30 puntos, porque es un test bastante simple, sencillo. Pero por eso se aplica pues a casos, ¿no? De personas que ya sospeches que tengan alguna discapacidad intelectual. Por decir en el ejemplo del autismo, ¿no? La mayoría, el 80% de casos de autismo tienen discapacidad intelectual. Entonces, está bien que apliques en estos casos. O de repente en alguna persona con esquizofrenia también. O ya una persona que tenga alguna edad muy avanzada, un adulto mayor, le aplicas también, ¿no? Este test. 9 o 12 puntos, que quiere decir que ya pues no te ha respondido, preguntas sencillas, no te ha respondido casi nada. Entonces sería ya pues una persona que tenga una discapacidad intelectual profunda, severa, de repente algún caso de síndrome de Down. Y esto es el Vitimenta. Y el informe clínico dice: la finalidad del informe psicológico es, por un lado, facilitar esta información al paciente y, por otro lado, permitir la comunicación sobre el caso clínico con otros profesionales. Responde a la devolución de resultados y discusión del informe psicológico. Vamos a verlo al toque porque se me está pasando el tiempo, no me va a alcanzar al final. Entonces, ¿cuál es el informe clínico al final? Después de toda la información que has recopilado, lo que yo hago a nivel personal, me dirijo a los criterios diagnósticos de forma oficial, en algún manual. Puede ser el DSM o el DIE-11, ¿no? Entonces, y comparo la información que tengo con los criterios diagnósticos. Y ahí voy hipotetizando acerca del diagnóstico, para finalmente llegar, pues, a una conclusión, si es que la persona tiene un trastorno, o solamente es para enfocarme en su perfil psicológico. Solamente puede tener rasgos, como decía, o algunos síntomas. Entonces, en el informe final haces tu motivo de consulta, las técnicas que has utilizado, los test que has aplicado en diferentes áreas, un resumen del historial personal y familiar, un resumen de los accidentes o enfermedades que haya tenido la persona, la observación que tú hayas visto en esas sesiones de diagnóstico, de evaluación. Cuando te digo, no es que tú le apliques una prueba y te salgas de la habitación y decirle, ya, resuélveme esta prueba y yo voy un rato a tomarme un café o voy al baño. Tú tienes que estar ahí para verlo, para verla, cuál es su comportamiento. Obviamente, pues, sin que se sienta intimidado, ¿no?, la persona, pero tú estás presente. La interpretación de los resultados, ¿no?, a nivel cognitivo, de personalidad, lo que haya resultado de esas pruebas que tú has aplicado, el perfil emocional, y al final se hace un diagnóstico. Al final se llega a la conclusión de un diagnóstico psicológico, en este caso funcional. ¿Qué es el diagnóstico funcional? Es como si relataras una historia, un cuento, es en prosa, ¿no? Entonces tú inicias, ¿no?, el evaluado, o si no hay problemas con el nombre, solamente colocas el primer nombre o siglas nada más. Por ejemplo, Marco tiene tantos años, presenta ciertas características, es posible que tenga un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, por decirlo. Y así lo vas relatando, como un cuento, como si fuera pues una historia que tú estás escribiendo. ¿Qué tiene que haber dentro del diagnóstico funcional? El diagnóstico principal, es decir, el diagnóstico clínico, el trastorno clínico, si es que lo tuviera, el diagnóstico de personalidad o la personalidad, los rasgos de personalidad, si es que tiene ciertos rasgos,
tiene que haber las causas, tiene que haber también los factores asociados, factores de riesgo, y tienes que establecer el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico? Sí, todo ello. Vamos a ver un ejemplo de diagnóstico funcional en la siguiente clase, en la esquizofrenia. En un caso, ya cuando veamos un caso, no te diría real, porque ahorita voy a explicar ello para la próxima clase, pero es un caso, bueno, sí es un caso real, pero bueno, ya lo explico, ya más adelante. Pero vamos a ver cómo es que se redacta el diagnóstico funcional. Y ahí se van a dar cuenta, van a identificar las partes que yo les digo, ¿no? Y al final, pues, te tienes que explicar el tratamiento, ¿no? Si es una terapia cognitivo-conductual, cuántas sesiones, qué estrategias se van a utilizar en las sesiones y tal. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno ya a ver los trastornos de personalidad. Voy a tratar de avanzar ya para que no se nos pase mucho el tiempo al final. Entonces, como digo, vamos a ver los trastornos de personalidad. Pero antes tenemos que definir qué es un trastorno, y esto incluso está en la primera sesión de clases, en el primer PPT. Dice: un trastorno es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento normal de una persona, en mente y cuerpo. En pocas palabras, es una alteración que te afecta en mente y cuerpo, un trastorno. Cuando se habla de un trastorno clínico, significa que la alteración afecta a tus procesos psicológicos básicos, como la emoción, motivación, cognición, conciencia, conducta, percepción, sensación, aprendizaje, lenguaje, motricidad, etcétera, etcétera. Atención, percepción, y creo que están por acá, ¿no? Eso es un trastorno clínico. Ahora, ¿qué es un trastorno de personalidad? Afecta el desempeño social, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales. Y el diagnóstico es a partir de la mayoría de edad. Los trastornos clínicos puedes diagnosticarlos desde los 2 años. El autismo es un trastorno clínico. La esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, la anorexia, la bulimia, el trastorno bipolar, el TDAH, son trastornos clínicos, etcétera, etcétera. Son un montón, infinidad de trastornos clínicos que te afectan justamente en tus procesos psicológicos básicos. El autismo te afecta a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel de conducta, de comportamiento. El TDAH a nivel de la atención, la esquizofrenia, la percepción, afecta a tus funciones psicológicas básicas. TDAH, autismo, también el aprendizaje. Afecta, sí, tus funciones psicológicas básicas. Pero un trastorno de personalidad no tiene estas características. Un trastorno obsesivo de personalidad, una persona que es un obsesivo compulsivo, no tiene un retraso a nivel de lenguaje, no tiene un problema de atención, no tiene un problema de conciencia, no tiene un problema de cognitivo, no tiene una discapacidad intelectual, no tiene un problema a nivel motor. Un antisocial, un paranoide, un límite, no tiene estos problemas. Sí puede haber el caso de que en un mismo individuo convivan varios trastornos. Es decir, que tenga un trastorno clínico, puede tener autismo y puede tener un trastorno obsesivo compulsivo, que se va a desarrollar pues en su edad joven adulto. ¿Por qué? Porque justamente el autismo tiene fijaciones, obsesiones. Entonces, si no se controla de repente durante los años de la infancia, adolescencia, esas obsesiones que tiene, en la adultez puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Se puede tener ambos, ¿sí? Pero son diferentes. No quiere decir que un obsesivo compulsivo tenga problemas, como digo, a nivel cognitivo
de percepción. No tienen una discapacidad intelectual, los trastornos de personalidad. ¿Dónde está el déficit entonces del trastorno de personalidad? En el desempeño social, en la interacción interpersonal, que no se adaptan. Es muy difícil convivir con ellos, con ellas, a nivel de pareja, a nivel familiar, en relaciones de trabajo, en relaciones laborales. Es muy difícil la convivencia con estas personas y son un tanto conflictivos, conflictivas. Ese es un trastorno de personalidad y se diagnostica a partir de la mayoría de edad. En algunos casos, en algunos países es 18 años, en otros 21 años. A partir de esa edad se diagnostica como un trastorno de personalidad. Tú no puedes diagnosticar a un niño como un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque todavía pues no ha madurado en carácter, en temperamento. Tienes que esperar 18 años, 21 años, donde ya pues adquiere cierta maduración, no solamente emocional, sino también fisiológica, ¿no? El cerebro se termina por desarrollar del todo y tal, sus características, sus funciones cerebrales, el pensamiento abstracto y tal. Entonces, te tienes que esperar para diagnosticar a una persona con un trastorno de personalidad a partir de la mayoría de edad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque no se debe confundir un trastorno clínico con un trastorno de personalidad. Para Milon, que fue el psicólogo que se encargó del estudio de los trastornos de personalidad allá por los 60, finales de los 50, 60, es una forma de ser. Todas las personas tenemos rasgos de personalidad. Mira lo que te dice Milon, que todas las personas tenemos rasgos de personalidad. Por eso es que te decía que pues cuando vayamos revisándolos todos, te vas a dar cuenta y vas a decir, yo soy este, mi pareja es este, mi amigo es este, mi mamá es este, mi papá es este otro. Todos tenemos rasgos. También otros rasgos, podemos ser introvertidos, extrovertidos, son rasgos, los cuales representan patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación que se manifiestan relativamente estables a lo largo de toda nuestra vida. O sea, los rasgos que tenemos ya no los vas a cambiar, siempre van a estar presentes en tu vida. Sí puedes controlarlos, regularlos, mejor dicho, pero un trastorno de personalidad se da cuando estos rasgos, y este concepto es claro ya, o sea, trata de comprenderlo, dice. Todos tenemos rasgos de personalidad, pero cuando se habla ya de un trastorno de personalidad, se da cuando estos rasgos son tan prominentes, rígidos e inadaptados que deterioran el funcionamiento interpersonal en todas las áreas, familiar, de pareja, laboral, etc. Ya es muy difícil la convivencia, como decía. Estas inadaptaciones sociales pueden causar malestar significativo en el propio individuo, pero mucho más en las personas que lo rodean. Son las personas que te rodean las cuales se dan cuenta, mucho más que el propio individuo, mucho más que tú mismo, se dan cuenta de que tú tienes ciertas conductas muy rígidas, ya inflexibles. Suelen hacerse evidentes en la adolescencia, por ello es que el diagnóstico es después de la mayoría de edad. El diagnóstico es después de la mayoría de edad, pero estos rasgos los tenemos desde pubertad, más o menos, 11, 12 años, pubertad, adolescencia. Ya comienzan a surgir estos rasgos de personalidad y se van haciendo pues rígidos y flexibles. En ciertos casos, dice, los signos se manifiestan en la juventud o en adultez temprana. Entonces vamos a ver cuáles son estos 14 rasgos de personalidad que destaca Milon en su teoría, ¿no? Tenemos el grupo A, que son los excéntricos, tenemos el paranoide. ¿Qué es el paranoide? Es una persona con una desconfianza excesiva. Personas altamente recelosas. Aquí están los que son muy celosos o muy celosas.
Sienten que los van a traicionar o perjudicar. Suspicacia generalizada. De repente en el ambiente laboral, un paranoide está sentado en su escritorio y ve que sus dos compañeros de trabajo están hablando. Él ya se hace ideas de que están hablando mal de él. No le responde al celular su pareja, no le responde las llamadas, los mensajes. Ya se hace ideas de que le está sacando la vuelta, ¿no? De que está siendo infiel su pareja. Son muy recelosos, desconfían de todo el mundo. Se cruzaron miradas de repente en la calle con algún desconocido. Él ya se imagina que pues esa persona eh, es alguien de quien debería cuidarse, sin conocerlo. La suspicacia generalizada. Vamos a ver ahora qué es el esquizoide. No le interesan las relaciones interpersonales, personas un tanto ermitañas, carencia de expresividad facial. Si yo le digo a una persona estas características, una persona que pues no conoce mucho de repente del tema, pero tiene alguna idea, le digo, es una persona que se aísla, ¿sí? No le gusta la interacción social, no le gusta relacionarse, no le gusta tener pareja, no le interesa tener pareja. O sea, sus motivos de vida de él pueden ser diferentes, ¿no? Que casarse, tener una familia, ¿no? De repente a él le interesa, pues, desarrollarse a nivel profesional solamente. Entonces, si yo le digo esto, que no le interesan las relaciones sociales, de repente se puede confundir con el autismo. ¿Cuál vendría a ser la diferencia con el autismo? Que el autista tiene otros problemas a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel de aprendizaje. El esquizoide no. El esquizoide goza de todas sus capacidades y facultades, solamente que pues no le interesa relacionarse de forma social. Y como digo, también en el tema de la pareja, no le interesa. Él puede ser heterosexual, a él, por decirlo, si es un caso de un varón, como está aquí el de la foto, le pueden gustar las mujeres. Él es heterosexual, siente gusto, atracción por una mujer, pero no se ve teniendo una relación de pareja. Él disfruta, ama su soledad. Es una persona un tanto ermitaña. Y estoy seguro que pues en algunos años donde la teoría dio inicios, ¿no? 50, 60 o antes, ¿no? Imagínense que de repente existían, porque esto ha existido siempre, pues, ¿no? Los rasgos de personalidad. Imagínense si había una persona así, ¿no? De repente en la Edad Media, ¿no? Imagínate, de repente me fui muy atrás, ¿no? Pero de repente ya pensaban que era pues una persona homosexual, de repente, y no, ¿por qué? Porque no le interesaba tener pareja, no quiero decir que sea homosexual, pudo haber sido esquizoide. Esos son los esquizoides. Tenemos el esquizotípico. El esquizotípico es algo similar al esquizoide, pero tiene otras características, otros síntomas. Ausencia de amigos cercanos, solamente pues se relaciona con sus familiares muy cercanos. El pensamiento mágico, personas que creen mucho por decir en la astrología, que su vida gira en torno a la astrología. No solamente es que tú hayas ido alguna vez a que te lean las cartas, eso pues lo puede hacer cualquier persona, sino que ya su vida de estas personas gira en torno a los astros, gira en torno a ellos, ¿no? Creen de repente en extraterrestres también, o son personas, ya hace poco tuve un caso de una chica que era esquizotípica, creía que pues cualquier señal de catástrofe que se daba en la televisión o en redes sociales que ella veía, era un anuncio, una señal para ella, de que algo malo le iba a pasar.
a pesar de que de repente hubo un accidente, una catástrofe, ahora que muchos los aviones, ¿no? Han habido varios accidentes de aviones en el mundo, a pesar de que en el otro mundo, creo que en Corea hubo, ella pensaba que era una señal para ella, para que no se suba a tal avión, para que no tome tal vuelo. ¿Sí? Tenía ese pensamiento mágico, asociaba su pensamiento hacia a catástrofes, a lo negativo. Personas también que son de repente demasiado religiosas también. Comportamiento y apariencia extraña. Y, o sea, tú los ves, cómo visten, su apariencia, y así era la chica, pues, que tenía en el caso, ¿no? La atendí virtual. Cuando le dije, ¿podrías encender tu cámara? Justamente porque quería verla. Después apagamos las cámaras por la señal, por la interferencia. Tenía un aspecto muy peculiar, ¿no? Tienen este aspecto muy peculiar, ¿no? Algunos son muy llamativos, ¿no? En combinación de ropa, de repente, deslineados, su apariencia es deslineada, creencias y preocupaciones y fantasías extrañas. El esquizotípico ahora ya también se encuentra dentro de los trastornos psicóticos y del espectro de la esquizofrenia. O sea, también, al ser un trastorno de personalidad, pero que tiene ciertos delirios, no tiene alucinaciones, pero sí delirios, ya se encuentra también clasificado dentro del espectro de la esquizofrenia. Es el esquizotípico. Vamos a ver el grupo B. Termino el grupo B y paso a leer algunas preguntas si es que hubieran ya, para no demorarnos tanto. El grupo B son los dramáticos. Tenemos el antisocial, seguramente este término lo han escuchado mucho. Infringir la ley repetidamente, manipulación, explotación y violación de los derechos de los demás, carencia de empatía, culpa o remordimiento, mentir, robar y pelear con frecuencia. El término antisocial a nivel popular está mal utilizado porque se le llama antisocial, sobre todo en centros educativos, yo que tengo experiencia mayormente en ello. A los niños que pues son muy callados, que son muy tímidos, muy retraídos, que se aíslan, dicen, ese niño es un antisocial. Lo dicen docentes y hasta sus propios compañeros. Oye, he escuchado hasta niñas de 11, 12 años decirle a otra niña, ¿no? Cuando yo le hacía una pregunta y no me respondía, me hablaba muy bajito, me decía a otra niña, ella no le va a responder porque es antisocial. Hasta niñas usan estos términos. Y yo ese rato pasaba a explicarlo. ¿Qué es antisocial? ¿Qué es introvertido? ¿Qué es timidez? Para que dejen pues de etiquetarse. Entonces el término antisocial está mal utilizado. No es que sea una persona callada, seria, que no habla mucho, que se aísla. Eso no es ser antisocial, no puede ser otra cosa. Un antisocial es una persona que infringe la ley repetidamente, una persona que explota y viola los derechos de los demás, es una persona que carece de empatía, de culpa o remordimiento. Dentro del trastorno antisocial de personalidad, un subtipo, como una especie de subtipo, viene a ser la psicopatía. O sea, los psicópatas están dentro del trastorno antisocial de personalidad. ¿Sí? Y tenemos también la sociopatía, que pues es el propio trastorno antisocial de personalidad. Entonces, son las personas que eh, mayormente se dedican a la delincuencia. No todos, pero sí la gran mayoría. Obviamente son los que te matan por un celular. Ahora que pues aquí en el país tenemos una crisis, ¿no? de violencia, de inseguridad. Esas personas son los antisociales. Y hay incluso sicarios que pues son menores de edad, ¿no? Tienen 14, 15 años. Entonces, a ellos tú no los puedes diagnosticar como un trastorno antisocial de personalidad porque todavía son menores de edad. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico oficial que se da? Tienen un trastorno de conducta asocial,
en este caso. Término asocial sirve para identificar a los menores de edad, que ya tienen rasgos antisociales. Entonces, que quede claro, ¿sí? Que no es un niño callado, tímido, eso no es el antisocial. Y un antisocial no solamente se encuentra pues en los niveles económicos bajos, sino también altos. Un jefe, un gerente de una empresa que tiene cero empatía con sus trabajadores, que los explota, que los humilla, que los agrede constantemente, tiene rasgos también antisociales. Entonces, todos los niveles se encuentran. Ahora vamos a ver el límite. Se caracteriza por inestabilidad emocional y relaciones intensas, impulsividad e inseguridad, fuerte miedo al abandono o rechazo, amenazas de suicidio o lesiones. El límite se da mayormente en mujeres, un promedio de un 70-30%. La mayoría de casos son mujeres. Es una persona que pues tiene desbordes y reacciones emocionales fuertes, desmedidas, que suele cambiar, tiene la inestabilidad emocional, suele cambiar no solamente sus emociones, sino también al momento de comportarse contigo, y a nivel de pareja se da mucho el límite. Entonces te puede decir, terminamos, y después te puede decir, no, hay que estar bien, o tú puedes terminar, y si tú terminas la relación, de repente te amenazan con suicidarse, o se cortan las muñecas, amenaza con cortarse, con autolesionarse. Es el límite el más difícil de diagnosticar porque tiene como que un poquito de todos los demás trastornos. Es un tanto narcisista, es un tanto dependiente, puede llegar a cometer algo en contra no solamente de ella misma, sino también de la pareja, algo de antisocial, obsesiva. Entonces tiene un poquito, rasgos tiene de todos los demás trastornos. Entonces por ello es que es difícil de diagnosticar el límite. Si te metes con una límite, pobre de ti. Ahora tenemos el narcisista. Se cree el centro de atención. Necesita ser admirado. Sentido de superioridad irrazonable. Arrogancia y envidia. Sensibilidad a la crítica. El narcisismo se da mucho más en hombres. Y aquí el punto clave para diferenciarlo del histriónico es que el narcisista se cree el centro de atención. Que a él se cree pues lo máximo, ¿no? Aquí en el Perú pues hay las personas que son del Perú lo van a identificar rápido, ¿no? Tenemos a Philip Butter, el periodista, ¿no? Que te habla de política, pero también te hablaba de fútbol, ¿no? A mí cuando me gusta el fútbol. Cuando hablaba de fútbol me daba gracia escucharlo, ¿no? Y eran divertidas sus entrevistas, porque decía, nadie en el Perú sabe más de fútbol que yo. Y de política seguramente dice lo mismo, ¿no? Seguramente dice de política, no lo he escuchado ya mucho de política. Dice, de repente de política, dice, nadie sabe en el Perú más de política que yo de repente. Bien narcisista, Philip Butter. Entonces, él es el sabelón, le dicen, porque él es el que sabe de todo, ¿no? En política, en deporte, en todo. Ese es el narcisista. Ahora tenemos el histriónico. Si el narcisismo se daba más en hombres, el histriónico se da más en mujeres. ¿Y cuál es la diferencia? Que el narcisista se cree el centro de atención, o sea, él mismo es, mientras que la histriónica necesita ser el centro de atención. Si no es el centro de atención, se desborda, se frustra, es dramática y superficial, conducta seductora, provocativa,
le encanta llamar la atención. Es esa chica que solamente sube fotos a redes sociales, pues en poca ropa. Baja tolerancia a la frustración. Y aquí tenemos un ejemplo de una actriz que la vi hace unos meses. Esta chica es una actriz y fue a su estreno de su película con este traje. Voy a agrandarlo a ver si se ve mejor. Con un traje así, con unas puntas, no sé, parecían espinas. Sí, no podía ni caminar la mujer. No sé cómo se habrá sentado, pero le encantaba. O sea, ella era el centro de atención. O sea, ella era la estrella. Y obvio, pues, reconozco que en el mundo, pues, de los actores, los famosos, las actrices, eh, suelen ser así, ¿no? Suelen ser narcisistas, histriónicos. Pero esta chica ya era mucho, ¿no? Entonces, esa es nuestra... Ahora dice, pido perdón, eso no fue por el problema. Sí, son un tanto controvertidos. Sí se va entendiendo, sí se entiende, ¿verdad? Vamos a pasar ahora al grupo C, el último grupo, los ansiosos o temerosos. Dice, tenemos la personalidad evasiva o evitativa. Evitan contacto con los demás, poca confianza en sí mismo, preocupación por la crítica y el rechazo. Tienen un sentido de inferioridad. El trastorno evitativo de personalidad, por decirte, está ligado a otro trastorno clínico que es la anorexia o la bulimia. ¿Por qué? Porque estas personas, estas jóvenes evitan situaciones sociales donde pues estén expuestas a comer, a recibir alimentos que pues ellas no ingieren. Entonces está muy ligado, estrechamente ligado a esos trastornos. Su nombre lo dice, evitan situaciones, tienen un sentido de inferioridad, de que de repente si se acercan a un grupo social, les van a caer mal a esas personas. Poca confianza, poca autoestima, a nivel también de autoconcepto. Ahora tenemos el dependiente, miedo a la separación y abandono, dificultad para tomar decisiones, sumisión y apego, tienden a menospreciar sus capacidades. Y aquí está la foto, ¿no? El dependiente. Tienen un miedo, pues, excesivo, irracional, a separarse de otra persona. Por ello es que adoptan una conducta sumisa. El apego emocional también no es positivo, sino es negativo. Obviamente porque dependen de la otra persona, de que la otra persona tome las decisiones. Y tenemos el último, que es el obsesivo compulsivo. Preocupación excesiva por los detalles, devoción por el trabajo, perfeccionismo, dificultad para delegar tareas, obviamente porque, y ciertas características yo las tengo. Obviamente sienten que pues si no lo hacen ellos, va a salir mal el trabajo. Tengo que hacerlo yo mismo, ¿no? Si delego a esta persona, siento que no lo va a hacer tal cual es el trabajo. Preocupación excesiva por los detalles, una devoción excesiva por el trabajo. En esto no encajo, ¿no? Porque en nivel de trabajo, pues no tengo esa devoción excesiva por el trabajo, pero sí por el perfeccionismo. Son rígidos y tenaces en sus actividades. Entonces, este es el obsesivo compulsiva de personalidad, pero también tenemos el TOC. No sé si también ustedes han escuchado acerca del TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo
ese trastorno obsesivo compulsivo. Pero el TOC, este de acá, es el clínico. Tenemos dos. Tenemos el de personalidad y tenemos el TOC. El TOC es el clínico. En algunos casos, guardan mucha relación a nivel de síntomas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con el TOC? Que la obsesión en el TOC está mucho más ligada a temas de aseo, de limpieza, a temas pues con la evitación de gérmenes, por decirlo. Son las personas que se paran lavando a cada rato las manos o que se paran bañando, no salen de la ducha sin que se terminen de bañar con un jabón. Todas las veces tienen que bañarse con un jabón. Tienen que acabarlo el jabón. Paran lavándose las manos. Tienden a evitar el contacto de repente cuando vas a almorzar a un restaurante y lo ves sucio, te genera mucha repulsión. Tratas por todos los medios de evitar el contacto hasta que esté sumamente limpio, aseado ese lugar. Ese es el TOC, el clínico. También tienen algunas características similares al obsesivo compulsivo de personalidad, ¿no? Guardan estrecha relación, pero tienen ciertas diferencias. ¿Qué pasa con el clínico en este caso? Y esto pasa con todos los demás trastornos de personalidad, que muchas veces la misma persona, el mismo individuo, no se da cuenta de que estos rasgos son demasiado inflexibles, de que son muy rígidos. No se da cuenta. El paranoide, el límite, el obsesivo compulsivo, el antisocial, no se da cuenta. Pero sí se da cuenta su entorno, sí se da cuenta su pareja, su familia, sus amigos, sus hijos, sí se dan cuenta de que interfiere mucho. Imagínate tener caso real ya. Imagínate tener una mamá obsesiva compulsiva, donde planifica todo, no solamente en casa, sino también cuando viajan. Te planifica todo el itinerario, ya lo tiene totalmente escrito, ¿no? Y a tal hora salimos, cogemos el bus, almorzamos en tal lugar, nos vamos a la playa a tal lugar y tal, todo tal cual en mínimos detalles. Perfeccionista hasta para los viajes, esa mamá. De repente ella no se da cuenta, pero sí su pareja, su esposo, sus hijos, que no pueden dejar nada a la deriva, o sea, no pueden improvisar nada, todo tiene que estar sumamente rígido. ¿Y qué pasa muchas veces no se da cuenta el de personalidad, que tiene estos rasgos tan rígidos, inflexibles? Pero ¿qué pasa con el TOC, con el clínico? Que la persona sí se da cuenta, y así se da cuenta que pues no es común tener que estar lavándose las manos a cada rato, limpiando su casa por los gérmenes. Ahora con la pandemia, post pandemia, han aumentado muchísimo los casos de TOC, no por el miedo al virus. Tienen que estar limpiando su casa, no bañándose, o sea, se dan cuenta que no es una conducta totalmente normal, común. Sí se dan cuenta ellos en el TOC, en el clínico. Esas son las diferencias. Y también Milo te propone unos últimos 4 trastornos, que en algunos manuales no están clasificados, pero que sí los propone desde los años en que realizó su teoría, que es el sádico. Son las personas que refuerzan imponiendo miedo, crueldad y agresión a otras personas. Tenemos el masoquista, que es opuesto. Tienen sacrificio personal excesivo, rechazo de oportunidades, y a veces se buscan en relaciones de pareja. Un sádico con una masoquista, o al revés, una sádica con un masoquista. Se buscan, pareciera que pues ya están predestinados a encontrarse. El negativista, que son las quejas, una actitud, como su nombre lo dice, negativa en todo, mal humor, pesimismo. Se conoce también el negativista como el pasivo-agresivo. Tenemos también el depresivo, que es la tristeza, baja autoestima, sentimientos de culpa. Y por último,
para ya pues finalizar con los trastornos de personalidad, no hay una, no quiero decir cura. Tú nunca vas a poder cambiar tus rasgos de personalidad. Siempre los vas a tener. La que es histriónica siempre va a ser histriónica. El que es obsesivo-compulsiva siempre va a ser obsesivo. El que es dependiente siempre va a ser dependiente. Entonces, ¿para qué sirve la terapia, la psicoterapia en estos casos? Para adaptarse, para mejorar la adaptabilidad de estas personas, para saber regular estos rasgos. Ahí entra el trabajo del terapeuta, del psicólogo. En el trastorno depresivo de personalidad, una depresión mayor clínica se cura, puedes curarla. Pero uno ya que tiene la depresión, rasgos depresivos, los va a tener toda su vida. Toda su vida va a tener rasgos depresivos. Eso es lo que no va a cambiar. Ya forma parte de su personalidad. Está dentro de su ADN. Pero sí va a poder controlarlos. Sí va a poder, pues, tener estrategias de repente para disfrutar de otras cosas, para introyectar sentimientos de placer a su vida, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia también con los trastornos clínicos. Algunos trastornos clínicos son para toda la vida, pero algunos sí tienen cura, pero los de personalidad no, siempre los vas a tener, pero sí puedes manejarlos y hacer tu vida totalmente pues funcional a nivel de pareja, de familia, de amigos, a nivel social. Finalmente, pues, la oración para el alma. Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases. En el nombre del Señor. Amén. Así hemos cerrado el tema de hoy, de los trastornos de personalidad. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Para la clase 3, nuestra clase 3 es el día lunes. No me cargan los mensajes de la llamada. A veces sí está bastante lenta mi máquina, se cuelga a veces. Interesante, ¿no? Es bien bacán el tema de los trastornos de personalidad. Quería decirles, para el día lunes vamos a hacer algo bastante dinámico con nuestra sesión número 3. ¿Quieren ver una película? Para que puedan analizarla. Ya, si quieren verla, ¿no? Bacán. Ahorita respondo las consultas. Ya no escriban en el chat. Sí, porfa, voy a dejar el link para que puedan ver la película. Sí, ya no escriban en el chat para que pueda permanecer ahí unos cuantos segundos para que todos puedan guardar el link. Lo voy a compartir ya. Ahí está el link de la película. Se llama Una mente brillante. Seguro ya muchos la han visto y en algún momento. Obviamente, spoiler, no, sí, no, ahí aparece una niña en la película, pero no es la principal la niña. Obviamente, spoiler, ¿no? Nuestra clase es de esquizofrenia. El personaje principal tiene esquizofrenia, pero además, cuando ustedes ya conocen algunos trastornos de personalidad, ya conocen ciertas características que tienen los que hemos visto ahorita, también, a ver, traten de identificar qué rasgos de personalidad tiene el personaje principal, aparte de su esquizofrenia. Y si tiene también de repente algún otro trastorno, ¿no? Que ustedes pues logren analizar, y ya pues lo compartimos en la clase el día lunes. ¿Sí? Voy a tomar como ejemplo ese caso.
Por ello es que decía que si es un caso real, porque la película está inspirada en un caso real, y es de un matemático, de un economista. Y pues mediante este ejemplo, mediante este caso de la película, vamos a desarrollar el diagnóstico funcional y también cómo sería el tratamiento, ¿no? Vamos a hacer algo bastante dinámico. Sí, pero no algo formal, Irving, solamente ves la película y determinas, ¿no? Algunos rasgos de personalidad y se dan cuenta también cómo va a ir deteriorándose la persona con la esquizofrenia. Porque la esquizofrenia, ¿qué pasa? Que es una enfermedad que se va deteriorando. Que una vez que inicia, va en bajada, va en picada. De repente no es como un bipolar, ¿no? Un bipolar baja, sube, es un bipolar. Pero un esquizofrénico inicia y siempre va en picada. De eso también dense cuenta. Sí, sí, o sea, no algo formal, ¿no? Solamente pues como un juego, ¿no? Como pasar un buen rato este fin de semana. Ven la película y sobre todo a ver los rasgos de personalidad, a ver qué rasgos tiene el protagonista, porque tiene más de un rasgo bastante notorio. A ver qué es antisocial, es paranoide, ¿sí? Y bueno, así cerramos la clase de hoy. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el día lunes. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, doctor Marco, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra segunda sesión de clase. Queridos participantes, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que ya estaremos publicando los cursos de aquí de una semana. Por favor, estén pendientes a nuestras redes sociales. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Por favor, síguenos. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal para que usted pueda visualizar los videos que subimos. Y asimismo les invito a seguir en el TikTok. Por favor, ayúdanos a cumplir este sueño que tenemos que llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Asimismo, comentarles que contamos con los cursos gratuitos en convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo. Contamos con los cursos de ofimática, básico, intermedio, avanzado, inglés básico A1 y A2, quechua básico A1 y A2. Estamos iniciando 17, 18 y 21 de este mes. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarlos a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda o consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el doctor Marco Luis Aguilar. Nos vemos el día lunes en nuestra tercera sesión de clase. Por favor, no falten frecuencia, lunes y miércoles, hora de 6 a 7:30, duración 2 semanas. El día lunes, en nuestra tercera sesión de clase, estaremos aprendiendo
espectro de la esquizofrenia, estudio de caso, diagnóstico y tratamiento. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día lunes. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Psicología Clínica, nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana muy bendecido. Por favor, no falten a nuestra tercera sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones y muchos abrazos. Nos vemos el día lunes en nuestra tercera sesión de clase. Muy buenas noches, queridos, estimados participantes.